Hola. 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 Oh, estoy un poco tarde hoy. Sí. I ordered this snow blower, and so I've been gone, and then I saw it might snow, so I was out putting it together. But then I just looked at my watch, and it was 2 minutes till 3. I thought, oh no, Oops. lucky I looked when I did. We were just talking about being punctual last time, Lisa and I. Muy importante llegar a tiempo. Ok, estamos listos. ¿Quién quiere leer el... Yo puedo, si no, pero no, nadie quiere. Ok, Lisa, ¿puede leer? ¿Qué más? Mina, ¿quieres leer también? Sí. Ok, Mina, Lisa, ¿quién más? Rebecca. ¿Nadie más? Ok, Mina, tú puedes comenzar. Okay. Florida is a state, very interesting and big. There is one section of the state that is a series of islands. There is an island that has the city of Key West. Key West is different because it has a climate tropical. It is cold. Oh, that's wrong. Okay. I read that earlier and I'm like, I don't think this is right. Es un error, mini error. Okay. It is cold all of the year. Oh, then nunca hace frío. I think you meant to say it's hot all the year. Hace calor todo el año. Yeah. What is nunca? Never. Never. It is cold. Yeah. There So is those a lot two of, are saying the exact opposite. yeah. You can tell I don't proof this. It's okay. There is a lot of palms since it has a climate tropical. There are many palms of cocoa. Another part of Florida, there is no palms of cocoa. Coconut palms. Yeah. Do you want me to keep going? Okay, otra persona. ¿Quién más? Oh, Rebecca, tú puedes leer más. Estás silenciado. Oh, there's a girl live in Key West. She's called Mildred. There are a lot of information in the class acerca de ella. About her. ¿Qué significa acerca? About. Acerca de means about. Okay. Is it the same to sobre? Yes, they're synonyms. Oh, okay. Sobre ella, acerca de ella is saying exactly the same. Okay, about her. First, there are people in the class think that she lives in a house, but it's not correct. She lives in an apartment. The apartment is not big, only has 3 rooms. She has 3 rooms because she has 1 pet
and also live with her abuela, grandma. Yeah. Okay. It's a very different situation because the grandma has the same name as her. She is also called Mildred. The mom of Mildred, also called Mildred. Mildred, The la nieta. granddaughter. Nieta is granddaughter. Okay, Mildred, the granddaughter, don't have a pet, but the grandma has one pet. She has one polar bear. Yeah. Polar bear. Okay. The polar bear is called Javier. Javier is a polar bear, very obedient. Okay. So Javier is obedient to the grandma, but not obedient to the Mildred, the granddaughter. It's a problem for the granddaughter. Now, to her, she doesn't like Javier. There is a conflict in that family because of that. Yeah. Okay, last part. Who wants to read that? Somebody. Carly, do you want to read the last part? Is the story on chat? Chelsea, do you have it? I do. Yes, it is, Okay. AJ. Is the story on? Yeah, it's in the chat. Oh, Sorry, it's in the chat on Vox, not in the chat on On Zoom. Voxer, yeah. I have a twin. My twin lives in Key West. He is very poor. He lives in the street in a Porsche. He does not have a house, but he has a luxury car. How do you say, how do you pronounce luxury in Spanish? Lujo. 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 Good job, you guys. There are polar bears that live in the car with my twin. My Dos. twin. Oh, there are two. Sorry, there are two that live in the car with my twin. My twin is called Duke. Duque. Right? Duque. The two polar bears of Duke are called David 1 and David 2. The polar bears, they like to live in Key West. Now is their favorite city of the two polar bears. Oh, muy bien. Ahora, tengo información un poco interesante. Ahora que sabemos que Mildred, la nieta, vive con Mildred, la abuela. Pero es información muy interesante. Mildred, la nieta, no es activa. Mildred, la abuela, es muy activa. Interesante, ¿no? Y Activa. activa, active. Active. As in, She's just an active person. Mildred, la abuela, hace muchas actividades interesantes. Mildred, la abuela, juega muchos deportes. Mildred, la nieta, no. Mildred, la nieta, siempre está en la casa con Javier. Y Javier y Mildred, la nieta, comen pizza. Todo el día es solamente una actividad. Pero Mildred, la abuela, tiene muchas actividades. Así que una actividad, bueno,
todas las actividades de Mildred, ella hace las actividades en la playa. La playa es el lugar favorito de Mildred. Así que tienen en grupos, tienen 2 minutos para decidir las 3 actividades favoritas de Mildred la abuela. ¿Qué le gusta hacer? Por ejemplo, le gusta hacer voleibol, fútbol americano, básquetbol, tenis, natación. ¿Béisbol? Béisbol es una posibilidad. Todas son posibilidades. Así que ustedes tienen que hablar en grupos y tienen que decidir lo que piensan ustedes, qué son las actividades favoritas de Mildred. Natación is swimming. Natación, yeah. Did I say that or not? Well, you didn't finish your thought, yeah. I meant to. I got distraído. Okay, let's do 3 rooms. That'll give you a lot of people. 2 minutos. Maybe. Okay. Okay. Discusión de las actividades de Mildred. Okay, Nathan quiere hablar primero. ¿Qué dijeron ustedes en su grupo? AJ va a explicarnos. Sí. ¿Quién? El AJ. grupo, Oh, AJ, okay. AJ, explica las actividades de la abuela Mildred. en el grupo hay tenis para solamente Mildred y Mildred's familia. Oh,
y hay fútbol americano Oh, y hay there was one that Lisa had. I forgot. grupo de abuelas. Natación. Oh yes. Sí. Grupo de abuelas que juegan fútbol americano. Sí. Sí. And how do you say swimming again? Natación. Natación, yeah. Natación y béisbol. Mhm. Oh, 4 actividades. Muchos deportes. Muchos deportes. La abuela, Yo tengo Mildred, la una, abuela es muy activa. Sí. yo tengo una pregunta. Pregunta. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia de natación y nadando? Nadando, swimming. Estoy nadando. I am swimming. Natación Okay. is the name of the sport. It's One's a the noun, noun. one's an ing. Ah, okay. Yeah. Okay. Natación. Yeah, in English we just add ing to make both nouns. Noun or doing. Yeah. Noun. Nadar is to swim. To swim. Okay. Por ejemplo, a Mildred le gusta nadar porque la natación es su deporte favorito, pero no nada sola. ¿Por qué? Porque tiene un oso polar que le gusta nadar Sí. con ella. Y ahora mismo los dos no son. Do you know what I'm going to say? No, Nadando. no están nadando. Sí. Sí, pero hay otra cosa. Ellos nadan, Javier y Mildred nadan solo los lunes, pero los otros días de la semana hay un grupo de patos y Mildred nada con los patos. ¿Comprenden patos, no? Ducks, right? Ducks. Quack, quack. Correcto. duck. Sí. What does nada mean again? I They, forgot. they swim. Oh So yeah. the ducks swim con Mildred. Nadan. Nadan, correcto. Los patos le gusta Mildred. Le gusta Mildred, sí. Y hablan mucho con ella. Todos están nadando. Can you hear that swimming there, Lisa? Nadando. Nadando. They're all swimming. Nadando. Y conversando a la vez. Pero hay un mini problema. Todos los patos hablan inglés menos uno. El uno se llama Freddy. No entiende nada de la conversación. Pobre Pobre Freddy. Freddy. Es una situación terrible para Freddy. Carly, habla. ¿Tiene pregunta o comentario? I was wondering, is this the Mildred, like the grandma Mildred or the kid Mildred? The grandma Mildred's the active I one. thought so. Okay. The granddaughter, she stays home with Javier. Except the one day when Javier goes swimming with the grandma. Oh, okay. Es una abuela muy Un interesante. poco loco. Sí. Cuando ella nada con los patos, ella tiene pan para... Sí. para Mucho pan. Y da comida a los patos. Por eso los patos siempre vienen. Is vienen new for you guys? They always come. They come. Yeah. Yeah. Los patos siempre vienen al océano. Can you hear that word? Océano. Ella es Ocean. el pato abuela. Sí. Uno de La los abuela patos es una abuela. Y la abuela pata se llama Gertrude. Y ella habla mucho inglés. Así que es una situación muy interesante. Sí. Describe, no, ¿quién está en el otro grupo?
Hay otro grupo de las actividades de Mildred, la abuela. Anthony, habla. ¿Qué decidieron en su grupo? No tenemos mucho tiempo para hablar. Sí, Pero 2 creímos- minutos no es mucho. No, pero nosotros creímos que nada con un otro oso polar se llama Jorge. Oh, sí. Yo era un error. Yo dije Javier, pero no es correcto. Jorge es correcto. Jorge es el gemelo de Javier. El 2 gemelo. gemelos. Como Pero tú. sí, pero Jorge vive en el parque. Vive solo. No tiene casa. Pero así que le gusta nadar con Mildred. Jorge es un vagabundo. Oso polar vagabundo, correcto, sí. Vive en el parque, es un vagabundo. Y también Mildred da pan a Jorge. Es fantástico. Pan, Sí. pan, Bread. yeah. Oh, thank you. Da pan a Jorge. Así que Mildred da pan a los patos y también da pan a Jorge. Así que es una situación muy interesante. Okay. Hay una competencia de natación para los patos. Sí, una vez al mes hay una competencia. Did you guys hear that? Once. One Una time a vez month. is one Once a month. time al mes, once a month. No mucho. No. A los patos no les gusta competir. No quieren competir. Quieren hablar. Les gusta conversar y también cuál es la otra actividad que les gusta a los patos. Nada. Comer. Pato, Y comer. Sí, pato voleibol de agua. sí. Es otra actividad, voleibol de agua. Se llama pez voleibol. Do you guys know pez, fish? Fish. Pez voleibol. Juegan pez voleibol en el agua. No es muy rápido porque está en el agua. Correcto. Ok, cada persona. Los patos comer el pez. ¿Los patos qué? Los patos comer los peces. Comen, sí, pero no mucho. Okay. Prefieren el pan Sí. porque Mildred, abuela Mildred les da pan. Sí. Okay, every person just talk, give your opinion about the actividades. You can just say the activities, give your opinion of them, or whatever you want. So we'll start with Anthony. Just go to the top row here. Anthony, ¿cuál es tu opinión de la abuela Mildred? Creo que la abuela Mildred es una persona interesante. Sí, muy interesante. Porque no hay muchos abuelos que gustan nadar. Sí. Pero ella le gusta nadar con patos y osos polares. Y ella es un poco diferente. Sí, un poco diferente, sí, yo creo. ¿Qué piensas tú, Anthony, del grupo de patos? ¿Es un grupo interesante? Hay un buen grupo de patos, pero yo creo que uno de los patos siempre está enfermo. Sí, oh, sí. Yeah. Vomita. Vomita mucho. Es un problema para el grupo. Porque está en el grupo, come pan, vomita el pan. Y Mildred dice, ¡ah! Disgustoso, no me gusta.
Sí. Es una situación terrible para el grupo. Mina, ¿qué dices tú? Pienso que la abuela de Mildred, que se llama Mildred, es una abuela muy excelente porque es muy Activa. activa. Y la abuela la abuela Mildred le gusta muchas nadar y muchas hablar. Sí. Y es una situación muy excelente para ella y para los patos. Y para los patos, porque los patos les gusta hablar y nadar. Sí. Y también una explicación. Los patos que hablan inglés es segunda lengua. Así Sí, que no sí. hablan muy bien y quieren practicar inglés con Mildred. Y Mildred tiene paciencia con los patos. Es una situación excelente para el Tengo una grupo. pregunta, profe. Sí, pregúnteme. ¿Qué es el lenguaje? How do you say language? Is that how you say it? Lengua. You said it right. Lengua de el pato. Pato. pato Pato es la lengua más importante de los patos. Hablan Sí. mucho pato. ¿Qué es Inglés el es lengua segunda de lengua. wait, what did you say? Inglés es lengua número 2. Segunda lengua. Sí. Y el pato, uno de los patos no habla inglés, ¿sí? Es correcto, sí, no habla inglés. ¿Qué es el lengua del pato? Él habla portugués. Oh. Pato y portugués. Es un pato bilingüe, pero él no quería aprender inglés. Y ahora está en el grupo de patos y todos los patos hablan inglés. Es una situación terrible para él. Sí. El pato le dice, ¿qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Chelsea, ¿qué piensas tú de la abuela activa Mildred? Yo pienso que la actividad que es su favorita es natación. Y a Mildred le gusta nadando con Jorge, el gemelo de Javier. Y Lunes. ¿Pardon? Los lunes. Nada Sí, con Jorge. correcto. Javier va nadando con Mildred solo en lunes, pero todo el resto del tiempo no. Siempre en el apartamento de Mildred, la abuelita. Interesante, muy interesante. So I think. Sí, es bueno. Nathan, ¿qué dices tú? Hay una chica y hay una abuela que tienen los nombres mismos. Y Mildred, la abuela, es una abuela interesante porque ella hizo muchas actividades, muchos deportes. Y el deporte favorito de ella es natación y yo creo que los patos necesitan tener una competencia para natación cada mes porque los patos necesitan recibir dinero para quedar
en el océano porque hay muchos patos y no, si los patos no pagan dinero al gobierno, no puede quedar en el mar, en el océano. You guys, Porque- quedar is really porque high los frequency word. It patos- means stay. So he's saying they can't stay in the ocean. Okay. Habla Sí. más, Nathan. Porque los patos, el gobierno necesita un programa para limpiar el océano y la playa, porque muchas personas con Mildred vienen, Vienen. Yeah, y- good. vienen al océano para darles mucho pan. Y así que there is a mess. Hay un Sucio. mess. Sucio, It's sí. dirty, yeah. Hay un sucio, sí. Todo sucio. Excelente, muy bien. Ahora, Rebecca, Elodie llegó un poco tarde. Describe a Elodie lo que está pasando en el Chelsea, do you have a cuento ahora. question? Hay una pregunta. See, you said something, but I can't remember. It was like gobar. Limpiar, pues Gobierno. Oh, gobierno, the Yeah, government. Government. Yeah, Oh, okay. government. Yeah. Thank you. So It's they have to very pay close. money to the government. Yeah. Good job on Can you asking, say- guys. Can you say it again? They have to pay. Gobierno. Oh, which part? Gobierno. Yeah, let me write it. With a B, gobierno. You want to write it, Nathan? Why don't you write it? Sí, puedo. Tú sabes mejor Zoom que yo. Gobierno. So, comprendo que la abuelita de Mildred es también Mildred o Mildred. 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 Le gusta nadar con las patos, pero y las patos le gusta nadar con Mildred porque hablan casi la misma lengua, Sí. inglés, pero Mildred no puede hablar pato. Es un deseo para ella, pero Deseo is desire. desire. Tengo una información, es que Mildred nada con los patos y también nada alrededor de su isla. Sí, es Sí. correcto. Mildred es muy activa. Sí. Es una pasión. Can you say passion? Pasión, sí. Pasión. Tiene una pasión de nadar. Le gusta nadar. Y nada con los patos. Sí. Pero Uno de los no- patos se enferma y vomita. Blah. Oh, ok. Terrible. Una situación terrible. Ok. So Y la también- agua es Sí. sucio. Causa, sí, sucio, sí. Y también Mildred da pan a los patos. Porque los Y los patos, patos no pueden nadar después comer mucho todo el pan, no. Solo Sí. pueden comer un poco de pan. Oh, y Mildred es muy rápido, que
que los patos. Más rápido que los Es patos. muy feliz. Sí. Mildred es increíble. Una abuela increíble. Muy bien, Elodie. Tú sabes mucho. Lisa, ¿quieres hablar de las actividades? Sí, yo puedo hablar. A Mildred le gustan nadar todos los días en el mar. Pero primero, los patos tienen mucho miedo porque Mildred le gusta nadar con el oso polar y los patos son muy nerviosos porque a veces los oso polar le gustan comer patos. Así que Mildred le dio, is that correct? Le dio pan. The lay is just him. So you can say Mildred. them is les dio. Les dio pan a los patos, así que los patos ven aquí. Is that right? Vienen, okay, I knew that wasn't right. Vienen a Mildred, porque ellos están muy nerviosos, pero ahora los patos y oso polar son amigos y le gustan nadar todos los días. Increíble, ¿no? Sí, ¿Tú tienes una opinión muy positiva de la abuela Mildred, Lisa? Yo creo que Mildred es fantástica porque Mildred es muy activa y yo quiero hacer como Mildred cuando You can say tenía muchos años. Cuando sea abuela. Sea muchos años. Yeah. O cuando tenga muchos. Cuando sea abuela. O cuando yo tengo muchos años. Sí. Qué bueno, muy bien. Excelente. Vivian, ¿quiere hablar? Sure. Describe las actividades de Mildred, la abuela. Mildred le gusta nadar con los patos y ella le gusta dar pan a los gatos también y le gusta dar pan al el vagabundo oso polar. Sí. Porque ella es simpática. Sí, correcto. ¿Tú tienes una opinión positiva de Mildred, Vivian? Sí. Porque ella es muy simpática y da mucho pan a los patos. Es increíble. Muy bien. Colly, describe la situación describe tu opinión de la abuela Mildred. Okay. Yo creo, en mi opinión, yo creo que Mildred, abuela, la abuela, juegos, fútbol americano y Con un grupo de abuelas, Corley. Mildred hay un grupo grande de abuelas. Y todas las abuelas van a la playa y juegan fútbol americano en la playa. Sí, y ella, 'cause, 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 'cause,
what was that word? Swimming? Something Nada. like that. N-A-D-A, nada. Y ella da muchas pan A los el patos. pato, Sí. sí. Pero un pato es muy interesante porque el pato es alérgico. Something like that. Alérgico. Sí. Al agua. Al Agua pan. y Sí. pan. Sí. Y es muy interesante. Así que El pato vomita. Bla. vomita, sí. Sí. When el como el agua o pan. Sí que es muy interesante. Todo es interesante. Es Es un pato interesante. Correcto. Sí, es un pato. Excelente. AJ, ¿quiere hablar? Describe la situación, AJ. Sí, hay un chica y el chica es se llama Mildred y no es what is it, the girl Mildred? No es Nieta. el chica Yeah, nieta nieta Mildred. is the granddaughter. Mildred, the granddaughter. No es el nieta Mildred, es el abuelita Mildred y el abuelita, sorry, en mi opinión, tiene un apartamento con el parque, how do you say lake? Lago. Lago con los patos y hay un pato y el pato es how do you say allergic again? It's the same word with Spanish pronunciation. Alérgico. Alérgico y alérgico de el pan y el pato vomita y los otros patos le dicen ¡ew! Sí. ¡Disgustoso! Y el pato le dice oh. Sí, es un problema para el grupo de los patos y para Mildred. Problema serio. María, Sí. ¿quiere hablar? Habla. Pues pienso que la abuelita Mildred tiene un corazón muy grande para los patos y ¿es it para o por? Para oso Jorge. polar. Y para oso polar, los osos polares, pues me pienso los patos vomitan cuando la abuelita compra el pan a la tienda. Y pues es importante para la abuelita que cocinar el pan para los patos. Hay otra opción. Puede comprar pato pan, pero ella no compra pato pan, pero puede cocinar el pan también. Dos opciones. Pues, dos opciones y no compra pato pan, los patos vomitan mucho. Vomitan mucho, sí. Vomitan mucho, Y es un problema. Es un pan especial sin gluten. Sí, es correcto. Sí, muy bien.
Yo tengo un poco más información que es un poco interesante. Ustedes saben que yo vivo en Key West también, parte del año, no todo el año, pero parte del año. Tengo un apartamento y yo también soy muy activo. Y yo juego tenis. Es un juego muy interesante y es tenis en el agua con peces. Así que es una actividad muy interesante. Jugamos dobles, doubles, no, I don't even know how to say singles. Uno, solo, no juego solo. Jugamos dobles yo juego con otro pez y en el otro lado también hay dos peces, pero jugamos en el agua y es un juego muy despacio. Nathan, ¿tú tienes una opinión porque el juego es muy despacio? ¿Qué significa despacio? O slow. Like Muy space, but speed. like of space. Oh, despacio. Like space, yeah. Yeah. Space, only a DE in front of it. It takes up space, so it's of That's why it's space. slow, Yes. Despacio. Sí, yo creo que es un deporte despacio porque ustedes están en el agua, es obvio. Y nosotros no tenemos cosas para usar en el agua. Sí. Que son especialmente para el agua, pero los peces pueden jugar más rápido que tú. Sí, que tú. Yeah. Que tú. Yeah. Porque tú eres una persona, y no eres un pez. No. Pero si hay un mago, entonces tú puedes Yo ser necesito un pez. mago porque yo juego mal, muy mal. Yo pierdo casi siempre. Have you guys heard pierdo before? I lose. Yo pierdo mucho porque los peces ganan y los peces tienen cosas para jugar pez tenis y yo no. Así que es un problema para mí. Pero es una actividad muy importante. Yo necesito jugar y necesito ser activo. Así que es muy, muy interesante. Es un deporte bueno para tu cuerpo porque tú necesitas usar mucho fuerte. Sí, fuerza. En el agua, fuerza, sí. Force or strength. Sí, fuerza. Y yo yo tengo músculos grandes porque juego tenis. Así que, Chelsea, ¿qué piensas tú de mi actividad? ¿Tú crees que es una actividad interesante? Sí, tu actividad es pez tenis, ¿correcto? Correcto. Juego tenis mucho con los peces. Con los peces. ¿Y los peces son andando en el mar? Sí. Los peces, nadan y pegan la pelota. Yo no nado. Yo paro is I stand. Yo paro en la arena, on the sand.
pero los peces no. Ah, Por ok. eso los peces son más rápidos que yo. Sí. Terrible para mí. Es una actividad muy interesante porque I've never heard of. No, Sí, no es, sé. es algo interesante de la clase de español. Hay muchas Sí. Sí. actividades nuevas, específicamente para la clase de español. Ujú. Ah, Sí, no es real. Oh, no, 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 Es un poco raro en mi opinión. no. Un momento. Nathan, Chelsea dice que no es real. ¿Tú sabes que es real? Yeah. Dile que no hay invenciones solamente para la clase. Si yo digo la clase es real, es la verdad. Sí. Sí. Yo pienso que tú quieres comer el pez, un pescado para tu what is lunch? Sí. Almuerzo. Almuerzo. Si yo gano, I think Elodie has a if question. you had gano before, if I win, si yo gano la competencia, yo como los peces, Oh, pero no gano. Yo juego mal. Así El otro persona puede comer los dos Sí. peces. O pueden, o los peces viven y juegan más. Así que los peces no quieren perder. Quieren ganar, porque si pierden, yo como los peces. Así que es una situación muy interesante. Pero Mildred es vegetariana. Sí, pero yo no. Yo como peces. I think Elodie has a Eh, question. Sí, who has a question? Elodie. Elodie. Sí, no comprendo por qué tú pierdes, porque es un juego que necesita la strategy, es Estrategia, it's the same word. Sí, y creo que tú eres muy inteligente, pero creo que los peces no son muy inteligentes. So, es una situación muy sorpresa Sí. para mí. Pero hay otra cosa que tú debes considerar, ¿correcto? Porque los peces van más rápido que yo. Yo soy muy despacio en el agua y los Sí. peces van muy rápido. Así que por eso ellos ganan. So, la estrategia no es bastante. No. Es Y importante, tú no. pero la velocidad, can you hear that word? Velocity. La velocidad es más importante con pez tenis. Y tú no puedes verles bien porque No. es boca del agua. Sí. Or under the water. Sí. Abajo del agua. Y Abajo del yo no agua. tengo visor. ¿Comprende? Can you hear that? Visor. That's what Visor. they do. Yeah. That's the Goggles? mask. Yeah, goggles. Yeah. No tengo visor. Así que no veo bien en pez Sí. tenis. No veo bien y despacio. Sí, no veo bien, pero soy muy inteligente. Elodie No ves. sabe, Yeah. pero no me ayuda. No me ayuda. Yo necesito, los peces van muy rápidos. Así que es terrible para mí. Es bueno para los peces porque yo no como los peces, porque los peces ganan. Rebecca, ¿qué piensas tú de mi situación?
tu situación es muy interesante. Tú es mismo activo que la Mildred, abuela. Sí. Um, Los dos Es- somos muy activos. sí. Y tú no, ¿te gusta? Sí. ¿Te ¿Te gusta gusta? hacer? ¿Tú dices hacer? ¿Te Perfect. gusta hacer? Play. Perfect. Ok, hacer Hacer is do or make. tenis de agua. Yes, so say do jugar. Jugar is play, hacer Jugar. is do. Yeah. Jugar. ¿Tú le gusta jugar tenis de agua? Y Sí. con los Peces. 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 Pez es un pez, muchos peces. Peces, ok. Peces. Y los peces son muy rápidos que tú. Más rápido que yo. Tú eres muy más rápido que tú. Tú eres muy despacio abajo de agua. Do that now, Nathan. Abajo, Porque below. Bajo del agua, sí. Abajo del agua. Yeah. Porque tú no puedes, ¿cómo se dice? Breathe. It's the word respirar. Respirar. Like respiration, artificial respiration. It's just that verb, respirar. Ok, respirar abajo de agua. Y tengo una idea sobre abuela, Mildred. Oh, ¿cuál es tu idea? Mildred, abuela, hacer pan. Is that how you say to Sí. make Hace pan, make spread. hacer pan todos los días? Y Mildred, nieta, le gusta comer el pan, pero el pan es muy dulce. Sí. Porque cuando Mildred, abuela, usa Azúcar. sí, Pone- azúcar, pero Pone azúcar en el pan. sí, pero la abuela quiere usar la sal, pero ella, ¿cómo se dice? Always mix it up. Siempre, Me confuse. siempre se confunde. Gets confused. Confunde, sí. Sí. Entonces, Mildred, nieta, no come el pan y Mildred, abuela, da el pan a las patos. Sí. Excelente, Rebecca. Qué bueno, buena idea. Sí, y Gracias. Rebecca, ¿tú crees que la abuela debe poner azúcar en el pan o no debe poner azúcar en el pan? Yo creo que la abuela no debe poner más azúcar. Okay. Ya tiene demasiado. demasiado azúcar. Sí. Sí. Muy bien, excelente, good job. Elodie, ¿qué piensas tú de todo esto? Pienso que tenis del agua es un juego muy interesante y creo que tú deberías ir al mago porque es muy importante para ti de developar
las cosas para nadar abajo del océano. Si yo necesito un mago bueno. Y quiero saber if, how do you say if? Sí. It's the word Oh, yes. Sí, es tu idea de ir al mago, pero creo que es una buena idea. Anthony, ¿tú crees que yo debo buscar un mago? Yo creo que tú probablemente debes buscar un mago porque un mago puede, how do you say fix? Arreglar. Arreglar todo. Es posible, muy posible. Muy bien. Otra persona tiene una idea de la clase. María, habla. Me pienso que tú, how do you say it? Tú debes otra estrategia. Estrategia, yeah. Porque los peces tienen los aletas, is that fins? Aletas, good job, yeah, aletas. Yeah. Tú tienes, it's like legs, Tengo pata. It's yeah. what? Patas are animal feet and pies are people feet. Oh, pies, okay, de los pies, dedos de los pies, okay, like toes. Yeah. Mm-hmm. Okay, tú tienes, yeah, pies, no, that's wrong. Pies, correcto, sí, tengo pies. Tienes pies y es posible la abuela, what is her name again? Mildred. Mildred nadar muy rápido y es posible que ella puede to teach. I don't know that word. Enseñar. Enseñar a ti que nadar más rápido. Así que hay dos posibilidades. Puedo buscar una profesora de natación para aprender a nadar rápido o puedo buscar un mago. Así que estoy decidiendo. Tengo que decidir cuál es mejor, un mago o una profesora de natación. Voy a buscar. Okay, clase excelente. Your Spanish keeps getting better and better. Vivian, you were great today. Loved your Spanish. So, it's good to see her. Yeah, any other comments about the class? Daylight savings time is coming up again, so... Does that mess you up? Yeah. Okay, so what time do you want to do? Do you have to do it so earlier you guys, or later? You guys will move, so it'll be an hour earlier for me. So I don't know if you guys can do a half an hour or an hour later. If you can't, it's not the end of the world. Yeah, let's do the 3:30. We did that before. That helps even Mina and Chelsea too. If you guys can do an hour later, that would be, I think that's right. Hey, Prophet. Yeah, when is, we don't have daylight time till later though, probably. Yeah, it's in March. March, yeah. It's snowing outside. Our backyard, it's snowing outside. It's what? Let's see. It's snowing outside in our backyard. We've been waiting Oh for my, a while. really? I didn't think it snowed where you live. I mean, I thought it did very little.
Yeah. Yeah. Hey, where in Washington do you live? Port Orchard, isn't it? Where do you live in Washington? Oh, I Yeah, live I in live in Vancouver. I don't know where Port Orchard is. Doesn't Missy live in Port Orchard too? Oh, I don't know. I think Missy lives in Port Orchard. Battleground, I think is what she said. In your My class. Japanese teacher? Yeah, she was in the class Oh, that you because taught. I asked her okay. like yesterday. I'm pretty sure she said Port Orchard. Oh, okay. And then I was like, how far is that from Vancouver? Is it down where you are, Chelsea? Yeah, It Port is, Orchard yeah. is probably a couple of hours from Vancouver. Yeah. I don't know. It's ice and rain here in Texas. Woo! Is it? That it's gonna snow. It's so Wow. cold. We had several people in our neighborhood who had pipes burst because all of our houses are like 100 years old, and there's air gets underneath the house and freezes all the pipes. Oh, Right. wow. How cold did it get, Malia? Right now it's like 30, but it's gonna get down to 18 in a couple days. And last night it got down to I think like 29, which isn't even that cold, but it is Well, that's for cold us. for Dallas, so. It's cold for us. Dallas has palm trees. That'll. Yeah, we have to. Our high temperature was yesterday. It was 18 Yeah. That's pretty low. for the It's week. funny how quickly you get acclimated to the temperatures because Mina should share her temperature in the home. Yeah, right what's your now. temperature, Mina? Right now, really, really cold. To be honest, to look it up. It would be in the minus 30s Celsius. Oh, that's horrible. It's been minus, yeah. Right now it's minus 25, and the low will be colder, minus 33 to minus 28, minus 30. It was colder earlier. My cars haven't been starting very well. They're very angry. With the wind chill, it's minus 40. would not want to be homeless in Canada. It's not all of Canada. It's just here in Alberta. Well, still, Right here. Alberta. Yeah. Yeah. It's warmer up north than it is here, I think, most of the time. Yeah. I had to Google a video on how to warm up chickens in a chicken coop, and I've never had to look that up before in my whole life. Wow. Oh wow! But our chickens here, they'll have a heat lamp, and they will keep the chicken coop warm. Like my friends have chickens, and maybe they're different kind of chicken. Yeah, we bought southern chickens. They're better when it's hot outside. They don't like die when it's 110 or 115. Right. Yeah, that would make a difference. So it's colder in Calgary than Edmonton, huh? Right now? Wow. No, when I say up north, it would be like up north. I'm not in Calgary. I'm between the two cities. But I think Calgary is colder right now. Oh, is it? Yeah, I mean, at least my students in Calgary were saying like it was like minus 44, I think. Oh. Yeah. It's been a weird year. Yeah. Everywhere. That's incredibly And it's cold. only, I was in Edmonton once and the high was -5, but it was nothing like that. It just, -5, I'd be in my flip flop. Yeah. no, I've never been. But it can be true. The shorts come out in -5 in the spring. Does it snow in Pusan, Nathan? Very, very rarely. Very rarely. And if it does not stay. That's Yeah, kind of the way. we're kind of like around like Missouri or Kentucky or that kind of weather. Lisa's in Missouri. She's freezing. No, she's in Kansas. No. Oh, Kansas? Estoy en Wichita. Kansas. I get Sí, it mixed up. Wichita. I thought she was in Hace mucho Missouri. frío aquí, though. Wichita. Oh, okay. Well, it's cold in Missouri too, then, I'm sure. Those two are the same. Vivian's in Arizona, I think. Yeah, She's no warm. snow for her. She's it was pretty warm here. I mean, it was in the high 40s today, but it's supposed to get
You know, Arizona's smart. They don't change their times. They just stay put. Yeah. So does Korea and US change the same week? Korea doesn't change. That's why I'm Oh. asking you guys if we can change the time, because it will, you'll get an hour closer to me, so it'll be an hour earlier. Yeah, let's just do it at 4 then. 4's all right. What time is it now? Or what time do you start class now? We start at 3 now. Yeah, if you guys can do the 4, then that's fine. But if you can't, half an hour is okay. And if you can't, it's fine, because I can, you know. We'll vote No, on. No, I'm watching. I don't know about Anthony, because 3:30. That might be better. That'd kind of be in the middle for you. So. I kind of jump between this class and the beginner class with my son. Yeah, that'll be tougher for you to do that. So let's do 3:30 then. Then you can do a half hour and then go to the begin. Then you'll still have some beginner class. Yeah. You can do a little and catch up where he is so that we can talk about whatever he needs to talk about. Yeah, then you'll at least have some and you can see what's going on in the beginner's class. Okay, we'll do that 3:30 then it'll be a half hour difference, half hour later. After time changes. But that's not for a few weeks, right? Right, March. Or are we doing that right away? In March, I don't know. Yeah, March. We'll have to look it up. I don't know when it is, but sometime. Okay. I think it's usually the first week of March or somewhere around there. Yeah. First or second week. Okay, adios, clase. We'll see you Wednesday.